Así que se prueban los micrófonos en la iglesia. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Ha sido un año maravilloso. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Ha sido un año maravilloso. Amén. Porque estamos en Cristo. Amén. Y cada situación es una de enseñanza en el Señor. Amén. Así que en esta noche yo les pido por favor que me acompañen en sus Biblias. Vamos a buscar el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Y el título de esta prédica tiene, pues por tema, por título, Crucemos al otro lado. Una invitación de Jesús a nuestras vidas. Dice así la palabra del Señor, Marcos capítulo 4, versículos 35. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, esto fue Jesús, a sus discípulos, pasemos al otro lado. Versículo 37 nos dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca del mar, en la barca de tal manera que ya se anegaba. Versículo 38. Y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Maravilloso. ¿Cuántos se podrán sentir a veces identificados con este relato bíblico? A veces le clamamos al Señor, Maestro, ¿no tienes cuidado que estamos pereciendo? Pero el Señor está en la barca. Tenemos que tener eso claro. Aleluya. Así que como les mencioné, vamos a estar predicando bajo el tema Crucemos al otro lado. Y yo quiero decirle algo antes de comenzar a predicar, mis queridos hermanos en la fe. El 2024 no va a traer nada. Ay, Dios mío, miren esos ojos. El año no va a traer nada. Quien trae las cosas y quien ha declarado algo para nuestras vidas es Jesucristo. Es Dios, es su palabra. Ahora sí, está más tranquilito, ¿verdad que sí? Se me asustaron. Un año no trae nada. Lo que trae las cosas es el Señor a nuestras vidas. Amén. Así que Él está con nosotros como poderoso gigante. No importa las circunstancias que estemos pasando en nuestras vidas, tenemos que tener la certeza de que Jesús está con nosotros. Y si Él habló, se cumplirá. Amén. Amén. Así que, como mencioné, vamos a estar predicando bajo el título Crucemos al otro lado. Así lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Y la Reina Valera dice, pasemos al otro lado. Pero si vamos en la palabra de Dios, vamos a encontrar en varias instancias, en los relatos bíblicos, en la que Dios demanda a su pueblo o demanda a personas a que se muevan de un lado hacia otro, que tienen que caminar en fe. Ejemplos de esto tenemos muchos y solamente voy a mencionar 3. Por cuestión de tiempo, porque si no, bueno, que no hay clases, ¿verdad? Podemos estar aquí hasta las 12, ¿verdad que sí? Podemos estar hasta tarde. Pero para mencionar algunos ejemplos, tenemos el caso del llamamiento de Dios hacia Abraham, que le dijo que saliera de Ur de los Caldeos, que saliera de su parentela y se tenía que mover a otro sitio que él no conocía, esa tierra prometida que Dios tenía para él. Se tuvo que mover de un punto A a un punto B, en confianza, en fe en el Señor. Por otro lado, también tenemos el relato bíblico que encontramos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel fue dejado en libertad de Faraón y empezaron a cruzar, ¿verdad? Esa osadía de que iban a cruzar el Mar Rojo. Pero dice la palabra de Dios que cuando estaban frente al Mar Rojo, ¿qué pasó? Estaban acechándolo el ejército del faraón, pero tenían que cruzar ese mar para poder llegar a la tierra prometida. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 14, para aquellos que anotan, ¿verdad? Quieren hacer también ¿verdad? Profundizar en la palabra. En el caso del llamamiento de Abraham está en Génesis capítulo 12. Pero también tenemos otros relatos en las Sagradas Escrituras que se encuentran en el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel tuvo que cruzar, esta vez al mando de Josué, ya no de Moisés, sino de Josué, cruzar el río Jordán.
Y lo más maravilloso de esto es que dice la palabra que ellos tuvieron que pasar el río Jordán, pero que el río ellos lo pasaron en seco, que no tuvieron que mojar sus pies, y que luego que pasaron ese río Jordán, dice la palabra de Dios que ellos continuaron su camino conquistando y derribando una de las ciudades más fortificadas en aquella época. Aleluya. Sin espada, aleluya, sin ejército, solamente con la palabra del Señor, como estábamos cantando hace unos minutitos atrás. Así que ese relato lo podemos encontrar en el libro de Josué del capítulo 3, capítulos 4, 5 y 6, que es maravilloso que uno pueda estudiar esto y podamos profundizar. Pero algo que también para mí me maravilla es que en estos relatos bíblicos, así como en el pasaje de Marcos capítulo 4, versículos 35, que es el texto base para esta predicación, es que podemos ver cómo Dios está obrando de manera milagrosa, ¿verdad?, sobre lo que es la naturaleza. En el caso de los israelitas frente al mar Rojo, ¿qué sucede? El poder de Dios divide el mar y ellos pasan hacia el otro lado. En el caso del río Jordán, también el Señor detiene las aguas y ellos pasan en seco hacia el otro lado. En el caso de cuando Jesús calma la tempestad en el mar de Galilea o en el lago Tiberias, dependiendo la versión que usted esté leyendo, vemos también que los discípulos cruzaron hacia el otro lado de una manera segura. Aleluya. Cruzaron sanos y salvos. Sanos y salvos. Amén. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad que sí? Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Si el Señor ha dicho algo en su palabra y nos ha dado una palabra para nosotros, tenemos que estar seguros, tenemos que estar claros de que Dios va a cumplir su palabra. Si lo hizo con ellos, no lo va a hacer con nosotros, que fuimos comprados a precio de sangre. Somos de alto valor para el Señor. Tenemos que tener eso bien claro. Aleluya. Otra situación peculiar que uno puede analizar tanto en estos, ¿verdad?, en estas situaciones en las que pasaron el pueblo de Israel y también pasaron los discípulos y que posiblemente también nosotros los pasemos, es que ellos tuvieron que luchar y tuvieron que enfrentar la prueba de confiar en Dios. Una prueba, confiar en Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos estado metidos en esa situación, en la prueba de confiar en Dios? Amén. En que Dios ha hablado algo en nuestra vida, pero por temor no quiero moverme, por temor no quiero dar un paso. Pero hoy el Señor nos está haciendo una invitación a que crucemos al otro lado, a que confiemos plenamente en Él, que quitemos nuestras miradas de las situaciones adversas y los miremos solamente a Él. Aleluya. Así que el primer ejemplo mencionado, cuando los israelitas tuvieron esa libertad de Faraón y cruzaron y llegaron a la orilla del mar, yo ¿verdad?, siempre me visualizo la película de los 10 mandamientos. Vemos la columna de fuego en la parte de atrás, ¿verdad?, y el pueblo de Israel así amontonado frente a la orilla del mar y las piedras, y ellos reclamándole a Moisés porque el ejército se estaban acechando, los estaban acercando a ellos, ¿verdad? Y eso es un relato bíblico, pero yo me lo visualizo así, ¿verdad? Mientras estaba leyendo, me lo visualizaba como en la película. Ellos tratando de salir o con temor porque estaban frente al mar. Y Éxodo 14, versículo 11 nos dice, ¿verdad?, que el pueblo de Israel comenzó a tener temor y a reclamarle a Moisés. Le dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Pero es que si tú te vas al capítulo 13, vamos a ver que cuando el Señor los sacó de Egipto, después de las plagas, había una columna de nube y una columna de fuego que le estaban acompañando. O sea, ellos estaban viendo la presencia de Dios con ellos y aún así tenían temor de un ejército que venía detrás de ellos.
O sea, ¿cuántas veces nosotros, el Señor nos manda a hacer algo y las situaciones adversas nos desenfocan? Aleluya. Y nos olvidamos quién está con nosotros. Amén. Nos olvidamos de quién nos ha llamado. Así que muchas veces tú y yo posiblemente lo hemos sentido así. Nos hemos sentido que estamos estancados. Muchas veces lo hemos sentido con temor. ¿Por qué? Porque estamos quitando la mirada del lugar donde tenemos que tenerla. Y la mirada de la palabra de Dios. Aleluya. Nuestra mirada tiene que estar fija en Dios, no en las situaciones adversas. Tenemos que confiar en el Señor. Otras veces sentimos que aquello que Dios ha hablado para nuestras vidas ha muerto. ¿Por qué? Porque comenzamos a analizar las cosas con la lógica humana. Que Dios habló a mi vida para yo ser un predicador, que Dios habló para mi vida para yo ser pastor, que Dios habló para mi vida a ser evangelista. Yo veo eso muy lejano. Y comienzo a cuestionarme y empiezo a buscarle lógica a las palabras, a lo que Dios me ha dado. Y eso muchas veces hace que nosotros pensemos que lo que Dios ha hablado para nuestras vidas está muerto. Pero no es así. No es de esa manera. Porque lo que Dios habló se va a cumplir. Amén. Eso es sí o sí. Eso es sí o sí. Y hoy es un momento, hermano, en esta noche, es un momento para que nosotros hagamos una introspección y reflexionemos en eso que Dios ha hablado para nuestra vida, aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y muchas veces hemos sentido que ha muerto. No. Está vivo. El Señor te dice que ese llamado está vivo. Pero que es momento de que tú, mira, acciones. Aleluya. Tienes que accionar, tienes que caminar. Estaba viendo de esos reels que salen y había un señor arropado diciendo, aquí, como la palabra dice que tengo que estar quieto, pues estoy quieto, esperando tranquilo que Dios cumpla sus promesas. Si fuese así, hasta yo arropadito, esperando la promesa, pero es que si tú no te mueves, si no sales a conquistar, van a venir otros a invadir la tierra. Si no te levantas a pelear, hay otros que van a pelear por ti. Así que nosotros tenemos que salir a luchar y tenemos que estar claros que así mismo como Dios abrió el mar, lo dividió en dos y el pueblo cruzó en seco y llegó al otro lado, tú también vas a llegar. Amén. Tú también vas a llegar a lo que Dios dijo para ti. Así que no temas. Estás quieto, no es que estés quieto sentadito. Estás quieto, confiado en el Señor, que lo que el Señor dijo para tu vida se va a cumplir. Amén. Tienes que confiar. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es el mar? Las dudas. El temor al dinero, que muchas veces eso es lo que la gente lo estanca. ¿A cómo lo voy a hacer? Yo una vez le dije al Señor, ¿te acuerdas, amada esposita? Dios, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero lo vas a hacer. Pero lo vas a hacer. Y no fue así recriminándole, sino es que, pues, ese es mi diálogo con el Señor. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Pero yo sé que el Señor lo va a hacer. ¿Cómo? Él lo va a hacer. Él sabe. Hay que caminar. Yo estoy en el borde, confiando que se va a abrir. Pero he estado caminando, creyendo, y que cuando sea el momento, se va a dar. Así que, no temas. En el proceso, tú vas a ver cómo Dios se va a glorificar. Y vamos a salir fortalecidos en el Señor. Aleluya. El otro caso que podemos encontrar, y le mencioné, es el caso de Josué, cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida, a Canaán. Pero antes de entrar a Canaán, luego de esos 40 años en el desierto, Moisés muere y quien toma ese puesto de liderazgo es Josué. Pero cuando Josué se encontraba en Sitín, en el área del campamento, antes de cruzar hacia la tierra prometida, hacia Canaán, ellos tuvieron que pasar, ¿verdad?, de un punto A a un punto B. Ellos tuvieron que pasar el río Jordán. Pero algo que me maravilla y algo que me ministra mucho es que ellos pasaron en seco,
Pero a la diferencia de pasar en seco el Mar Rojo al río Jordán, es que en este caso se había dado una instrucción. Y esta instrucción era que los levitas tenían que pasar primero. O sea, ustedes saben quiénes son los levitas. Los que estaban encargados de la adoración en el tabernáculo. Los que estaban a cargo del arca del pacto. Es decir, que cuando ese pueblo de Israel decidió caminar, fue por una instrucción de Dios. Pero tenían que ir los adoradores primero. Aleluya. Es decir, yo no sé si usted me está entendiendo. Amén. Que nos vamos a transformar en otro nivel. Aleluya. Yo no sé si usted me está entendiendo. Nosotros tenemos que caminar. Nosotros tenemos que marchar. Pero que mientras nosotros caminemos y mientras que nosotros marchemos, que no sea la queja lo que vaya frente de nosotros. Que no sea la murmuración, que no sea el llanto, que sea una adoración sincera a Dios, que sea una alabanza a Dios. Aleluya. Vemos cómo ese pueblo, dice la palabra del Señor, que tan pronto los levitas pusieron sus pies en la orilla del río Jordán, el agua se detuvo. Y mientras el pueblo del Señor estaba allí, los levitas, frente al río Jordán, se detuvieron las aguas y el pueblo cruzando hacia el otro lado. ¿Pero ustedes se creen que fue fácil? No. Después de eso tuvieron que parar en Gilgal, hubo la circuncisión, tuvieron que estar en un tiempo de recuperación para que ese pueblo saliera a luchar. A luchar. A luchar. Porque no la vamos a tener fácil. Bueno, más fácil que lo que está en el mundo, claro está, porque estamos con Cristo. Pero nos toca luchar. Pero que lo que vaya delante de nosotros sea una adoración al Señor. Amén. Que sea una alabanza al Señor. Que no sea el llanto, que no sea la queja. Mira lo que dice Josué, capítulo 3, versículo 7. Josué capítulo 3, versículo 7. Dice así: el Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Y sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Aleluya. Y esto es bien maravilloso, porque si vemos el relato bíblico y nos profundizamos en la palabra, sabemos que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. 40 años. O sea, Josué estuvo 40 años de preparación de carácter. Ajá. Y nosotros, ¿verdad? La generación del microondas, queremos las cosas rápido. Dios me dio el llamado para predicar y yo tengo que predicar sí o sí, ya, al instante. Y vamos a darle los 3.50 minutos en el horno para irnos a predicar rápido. Y las cosas del Señor no son así. Hay un proceso de capacitación, hay un proceso de preparación, pero en ese proceso el Señor se glorifica. Amén. Y así Josué estuvo 40 años. Dicen los estudiosos, ¿verdad?, que él comenzó ese liderazgo en Israel teniendo entre 70 a 80 años de edad. 70 y 80 años. ¿Alguien tiene 70 por aquí, 80? Veo manos escondidas. 65, 40 por allí. Luis tiene 40. Tiene 40, se quedó en 40. Ahí se quedó, así lo ve Dios, ¿verdad? De 40. Jesucristo lo ve así de 40. Entonces, ¿por qué nos vamos a quejar nosotros? Para el Señor no hay un tiempo en específico. Amén. Así que no importa el tiempo que pase. No importa el tiempo que pase. No prestes oídos a lo que puedan decir de ti. No dejes que las saetas del enemigo empañe la visión y la misión que Dios tiene para tu vida. Amén. Es tiempo de crecer, es tiempo de creer, es tiempo de fortalecerse en el Espíritu, es tiempo de cruzar al otro lado para lo que Dios tiene preparado para ti, para tu vida.
como se predicó el domingo pasado, es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer. Es tiempo de cruzar hacia el otro lado. Quiero contarles como testimonio, ¿verdad? No para vanagloriarme, sino como testimonio. Tuve un tiempo trabajando con César. Buenos tiempos eso con César allá. Se pasa bien, se pasa bien. Hubo un tiempo en que yo siempre he tenido la certeza para lo que Dios me quiere, pero sé que hay que esperar. Pero había momentos en mi vida en que yo me desesperaba, y en ese proceso pues empezaron unas situaciones, ¿verdad?, de otro trabajo. Y recuerdo que lo hablé con César tranquilo allí en la barra de pizza de IGB. O sea, en el counter. Muy bien, en el counter. Y César me dijo a mí, no sé, yo como que no te veo ahí, yo te veo enseñando. Ajá. Me acuerdo bien, me acuerdo de eso. ¿Qué sucede? Era para irme para la policía de Guaynabo, para hacer el examen bien bonito, y no sé qué pasó, que de repente lo sentimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima es que todavía estamos esperando la llamada. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Algo que yo había ya ignorado por completo era la parte de la enseñanza. La parte de la enseñanza. Y en ese proceso no me llaman de ese lugar, y al otro día, o sea, al mismo día, tengo el email de que vaya a una entrevista para ser maestro. Aleluya. Y yo le digo, eso fue jueves, y me dijeron, sí, para empezar mañana viernes. Y yo digo, no, mire, mañana viernes yo no puedo, porque es que yo soy hombre de palabra, y yo tengo un horario hasta el sábado, y yo tengo que cumplir eso, yo empiezo el lunes. Y allí fue la situación, ¿verdad? Que gracias a Dios, pues Dios acomodó todo, porque pues yo yéndome, llegó otra persona que Dios pues se glorificó en esa parte. Pero muchas veces el Señor pone sueños, pone anhelo en tu corazón, y pasa circunstancias en la vida que tú piensas de que más nunca eso va a pasar, y en un de repente, en un abrir y cerrar de ojos, tú ves las promesas de Dios cumplirse. Amén. Y a veces de una manera tan acelerada, cuando dices, Dios mío, ¿qué es esto? Tengo miedo, pero sigo para adelante. Otro testimonio, aquí hubo un grupo que en el 2017 nos fuimos a estudiar capellanía. A mí siempre me ha gustado el estudio de la palabra. Terminé capellanía, me quería meter a la universidad a estudiar, y dije, espérate, pues déjame irme al programa de Instituto Bíblico de la Universidad Teológica del Caribe, que es la mejor, ¿verdad? Porque si no pago, pero pues por la gloria de Dios estoy allí. ¿Qué sucede? Termino mis estudios en el instituto, pero yo le digo al director del instituto, algún día yo voy a dar clases aquí, en el TOA, que es donde yo estudié, el programa de Instituto Bíblico. Termino, y como yo sé que para ser profesor de universidad, pues tú tienes que tener crédito universitario. O sea, pues yo me matriculé a hacer la maestría. Pues nada, me voy para la UTC, allí en San José, de Trujillo Alto, Carolina. Voy a hacer mi matrícula, y al frente, justamente al frente, está la oficina de la decana del programa de institutos bíblicos a nivel de Puerto Rico. Y había allí una profesora que me dio clase. Ya, pues déjame ir para allá y a saludar, ¿verdad? Como todo buen puertorriqueño, saludar. Y voy allá, la salud, y empiezo a hablar, etcétera, etcétera. Y digo, pues nada, aquí pues vine a matricularme para hacer la maestría, porque pues mi deseo es algún día ser profesor del Instituto Bíblico. Pero como yo sé cuáles son los requisitos para tú dar clases en una universidad, que sí, tú tienes que tener la expertise en esa área. Pues nada, me voy a despedir. Y cuando ella dice, Hermes, párate ahí, lléname esta solicitud. Lléname esta solicitud. Eso fue para agosto. Y en octubre, o sea, terminó el PT, y para el segundo PT me llamaron ofreciéndome un curso. O sea, lo que hace Dios. Porque si tú lo vienes a ver de la manera lógica, tú necesitas la maestría
para tú dar clases de teología en un programa universitario. Y este que está aquí, por la gloria de Dios, está a nivel con doctores en teología. He tenido el privilegio de darle clases a pastores, a ministros y evangelistas en este corto tiempo. Porque así a Dios le ha placido. Porque Dios le habló. Y en mi lógica humana, yo no lo veía. Con temor, cuando a mí me dijeron, yo empecé a llorar. Y llamé al pastor. ¿Se acuerda, pastor? Yo estaba en el parking, en el estacionamiento de una panadería, cuando vi ese email. Y yo, con taquicardia. Yo creo que no soy yo. Y oramos. Y como el Señor, ¿verdad?, confirmó todo, y el Señor fue obrando, que no solamente ahora estoy en el TOA, ahora también estoy en Bayamón. Y para el semestre que viene, estoy en el TOA, estoy en Bayamón y estamos en virtual con estudiantes de Florida. Así que Dios es bueno, Dios es maravilloso. Pero muchas veces nuestro mar, nuestras lagunas, son nuestros temores a nosotros mismos. Porque a veces no nos sentimos capacitados. Porque nos ponemos a compararnos con otras personas. El evangelista Gille Ávila. Eso está a otro nivel, llegar a ese nivel. Nos empezamos a comparar. El doctor fulano de tal. Wow, que yo esté en la UTC al lado, sentado en la misma mesa con un doctor. Callado, ¿quién tú eres, maestro? Un maestro más. Un siervo, como dice Lucas, un siervo inútil que está cumpliendo el llamado que Dios le dijo. Amén. Pero hay que moverse. Y yo sé que vienen cosas más grandes y me estoy moviendo hacia eso. Yo lo motivo por medio de la palabra. A que Dios tiene grandes cosas para cada uno de ustedes. Pero hay un mar, hay un océano que está aquí batallando constantemente. No puedo. Temores. ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán los hermanos? Las saetas del enemigo. ¿Y sabes qué? El Señor le da barca. Aleluya. Mirándote así, porque el Señor, yo sé que el Señor no estaba durmiendo, Él estaba confiando en el Señor en medio de la tormenta, mirando a los discípulos. Yo aquí, y no me hacen caso. Así el Señor está con nosotros. Es momento de que nosotros clamemos al Señor, porque dice la palabra que clama a mí y Él responde. Él calma toda esa tempestad de dudas, de temores, y Él es el que suple. Y es el que nos ayuda a cumplir lo que tiene para cada uno de nosotros. Así que, ¿en qué está puesta tu mirada? Aleluya. ¿En qué está puesta tu mirada, querido hermano? En lo que establece Dios en su palabra, en el llamado especial que Dios tiene para cada uno de ustedes, o seguimos prestando atención a las noticias sancionaristas que podemos escuchar por ahí, que en vez de motivarnos lo que nos hacen es desganarnos. Pero ¿cómo yo voy a hacer eso ahora? Mira para allá, tan caras que están las cosas, aumento la luz, no tengo ni yo para vivir, voy a estar ahí lanzándome un reto nuevo, ¿verdad? Para aquellos que tienen negocio posiblemente. Mira, el otro día yo le dije a mi esposa, yo hace tiempo no compraba leche. Cuando me dijeron 3.97, yo hice, no me cuadrito y yo, espérate, me estás asaltando. 3.97. Imagínense aquí, ¿verdad? A los que tienen negocio, que no compran un galoncito, ¿verdad? Que tienen que comprar varios. Amén. Y después nosotros cuando nos vamos a tomar el café nos quejamos porque está caro. Muchachos, por favor, confía en el Señor, que el Señor te va a suplir para ese café y para el otro, y para los demás, y para el sandwichito, y para lo que venga. Tenemos que confiar en que Dios es el que suple. Amén. ¿A qué estamos prestando oído? Jehová mi pastor, nada me faltará. Amén. Él es el dueño del oro y la plata. O sea, nosotros tenemos que tener
esa confianza en lo que Dios ha establecido y no estancarnos. Tenemos que seguir caminando, porque la mejor noticia del mundo la tenemos nosotros, Amén. que es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, y tenemos las promesas de Dios para nuestras vidas, Amén. que Él nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo, hasta la Patagonia si tenemos que ir, Es mentira. para Amazonas también va a estar allá, Brasil. hasta el fin del mundo, Amén. porque Cristo va a estar con nosotros. Para los que apuntan, Habacuc, capítulo 2, versículo 2 al 3. Esto es algo que yo solía hacer mucho, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera: escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Amén. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Amén. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Pero mira lo que dice: para que corra el que leyera en ella. Ajá. Hay que moverse. No puede haber un estancamiento en nuestras vidas. El estancamiento lo producimos nosotros mismos. Y muchas veces le queremos echar la culpa al enemigo. La culpa es huérfana desde Génesis capítulo 3. La culpa es de usted, la culpa es mía. No accionamos, no caminamos, no confiamos en lo que el Señor ha establecido en su palabra. Aleluya. Pero Dios prometió y nosotros tenemos que hacer algo. Amén. No quedarnos inmóviles. Hay que caminar. Hay que confiar en el Señor. Y bien importante, hay que vernos en el llamado que Dios tiene para nosotros. Amén. Hay que vernos en el llamado. Hay que vernos en el llamado. Hay que vernos en el llamado. Marcos capítulo 4, versículo 35. Encontramos esta maravillosa historia de Jesús diciéndole a sus discípulos: pasemos al otro lado. Después de una gran campaña evangelística de Jesús con sus discípulos en Galilea, en la región de donde ellos eran oriundos. Allí el Señor predicó, sanó enfermos, libertó endemoniados y enseñó a sus discípulos. Pero el Señor le estaba lanzando un reto a sus discípulos: vayamos hacia el otro lado. Es decir, el Señor le estaba invitando a pasar hacia otro nivel. Para el lado donde ellos iban, se le conocía como la región de Decápolis. Decápolis, una región que era completamente pagana, con una creencia completamente distinta, con personas que estaban atados, ¿verdad?, por huestes espirituales malignas, y eso lo vemos en el capítulo 5, que tan pronto cruzaron al otro lado, se acabó la tempestad. Ajá. ¿Quién salió al encuentro? El endemoniado de Gadara. Allá los discípulos después: qué bueno, llegamos, contentitos. Vaya, qué clase de panorama. El endemoniado de Gadara. Pero el Señor le quería enseñar algo nuevo y distinto a sus discípulos. Amén. Jesús los estaba invitando a ellos a un nuevo reto. Y yo le pregunto: ¿cuántos de los que están aquí son discípulos del Señor? Amén. Amén. Somos discípulos del Señor. Somos discípulos de Cristo. No de la denominación, pero discípulos de Cristo. Quería hacer un chiste. Pero hoy, 27 de diciembre de 2023, a prácticamente horas para que termine el año, 4 días y par de horas para que este maravilloso año culmine, el Señor Jesucristo nos está lanzando un reto a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes. Él quiere que no nos quedemos en la misma situación, en la misma rutina, en las mismas cuestiones cotidianas. No. Él no quiere que nos quedemos en la orilla. Jesucristo quiere que nosotros profundicemos y vayamos más adentro con Él. Amén. El Maestro quiere que nosotros continuemos avanzando y creciendo en el Espíritu. Amén.
se nos predicó el domingo pasado, crecer en el Espíritu. Así que cuando salimos de la zona cómoda y nos adentramos con Cristo, a amar adentro, es una oportunidad que el Señor nos da, nos brinda para mostrarnos nuevas enseñanzas. Una enseñanza que nos lleva a una madurez espiritual. Amén. Pasamos del vivir a la vianda. Ya no estamos hablando como los carnales, sino empezamos a hablarle como los espirituales. Pero hay mucha gente que no se le puede hablar como espirituales porque dicen, este está loco, ¿qué están diciendo este? Pues claro, todavía no está de vianda. Están carnales, están chuletú. Pero es tiempo que ya ha pasado mucho tiempo tomando vivir, de despegues del vivir, y es tiempo de que empieces a comer vianda. El Señor te está lanzando el reto. Ya es tiempo de dejar esto. Es tiempo de adentrarnos más adentro. Es tiempo de profundizar más en su palabra. Es tiempo de crecer. Es tiempo de que crucemos al otro lado. Pero déjame decirte algo, y no es para asustarte. Porque así como le pasó a los discípulos, hay que decir que a su encuentro le salió el endemoniado de Gadara. No estoy diciendo que va a salir endemoniado, no se asuste. No es para tanto. Exacto, tan pronto usted se levante en la mañana y se monte en el carro, olvídese. Lo más que van a ver son endemoniados. Y eso es la primera lucha. Y así como el pueblo de Israel tan pronto cruzó el Mar Rojo y comenzaron a luchar con los amoreos, con los jereseos y con todos los feos. Así como el pueblo de Israel cuando cruzó el río Jordán y tuvo que conquistar la tierra prometida, así nosotros cuando decidamos salir de nuestra zona cómoda y empecemos a dar el paso, el Señor nos va a llevar a ¿qué? A grandes cosas. Que tenemos que conquistar. Que tenemos que conquistar. Así que los discípulos, cuando se montaron en la barca, vieron una gran tempestad que se levantó. Dice el versículo 37 de Marcos 4. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Es decir, que ya la barca estaba a punto de hundirse. Y Jesús, mira, descansando, durmiendo. Y en esta situación me ministra mucho porque podemos ver algo que todo creyente en algún momento pasa en su vida. 1 o 2 o 3 o 4 o 5 veces, no sé. Dependiendo cómo estemos, pues podemos pasar por esa situación. Y es que el temor, como los discípulos, ese temor hizo que desviaran la mirada a Jesucristo, que estaba allí en la barca. O sea, ellos vieron, antes de estar en la barca, vieron como Jesús sanó enfermos, libertó endemoniados y enseñaba, y tenían a Jesús en la barca. Vieron la tempestad y comenzaron a tener temor. Ellos estaban temblorosos de miedo, pero mientras eso sucedía, Jesús descansaba. ¿Por qué? Porque Él estaba confiando plenamente en la voluntad del Padre, lo que nosotros deberíamos hacer. Y es lo que cada día nosotros tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdanos a poder entender tu voluntad y a no temer, a no desviar mi mirada y a estar solamente concentrado en ti. Así que vemos como los discípulos le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado de que estamos pereciendo? Maestro, ¿no te importa por la situación que yo estoy pasando? Póngale allí la situación de usted. Mira las deudas, maestro. ¿No ves que no me da ni para unos machiquen? Un machique. No me da ni para llevar a mi esposa a pizza de heaven, comer una de coliflor, ni un pan mantecadito. Empezamos con la prueba, empezamos. Y olvidamos que el Dios que va con nosotros es mucho más grande. Y este relato es bien similar a lo que los israelitas, cuando estaban frente al Mar Rojo, pasaron, que le reclamaron a Moisés. ¿Por qué? Porque sentían que iban a morir a manos de Faraón, viendo la columna de nube, la columna de fuego, detrás de ellos, y ellos con temor, porque desviaron su mirada de la presencia de Dios que estaba con ellos.
Los discípulos tenían la presencia de Dios, tenían la presencia de Jesús en la barca y desviaron la mirada. Los israelitas tenían la presencia de Dios con ellos y desviaron la mirada. Que nada ni nadie desvíe nuestra mirada de la presencia de Dios. Amén. Que nos acompaña día tras día. Tenemos que estar seguros, porque esa presencia de Dios nos acompaña donde quiera que nosotros vayamos, si estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Mira lo que dice Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Maravilloso. Le hace promesa, ¿verdad que sí? Así que, hermano, es tiempo de cruzar al otro lado. El océano posiblemente sea gigantesco. Posiblemente las olas sean más fuertes que nunca. Pero tenemos que tener claro que el Dios que va con nosotros, el Dios que nosotros le servimos, es mucho más grande que toda situación que podamos estar enfrentando. Amén. Hoy Jesús nos hace una pregunta por medio de su palabra. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué estáis así amedrentados? Marcos 4, versículo 40. ¿Cómo no tenéis fe? Todavía no tenemos fe. Tanto que hemos visto, tanto que hemos escuchado, tanto tiempo aquí en la casa, y todavía estamos sin fe en lo que Dios puede hacer. Aleluya. El antídoto al temor, a la duda, a la incertidumbre, es nuestra fe en Cristo. Amén. Así que cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta maravillosa noche, cada uno de los que está observando esta prédica a través de la red social, cada uno ha sido llamado a salir, a cruzar hacia el otro lado. Salir de un punto A a un punto B. Póngale el nombre que usted quiera a esa otra orilla que usted tiene que conquistar. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que usted se mueva. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrarle cosas grandes y maravillosas que jamás tú nunca has visto ni jamás te has imaginado. Y este año ha sido un año maravilloso, donde el Señor nos ha enseñado por medio de las predicaciones, por medio de la reunión de los líderes, nos ha enseñado grandes cosas. Y en cuestión de prédica ni que se diga. Esto ha sido un manjar, semana tras semana. El Señor nos ha enseñado grandes cosas, el Espíritu Santo nos ha mostrado grandes cosas, que si hubiésemos sido diligentes y hubiésemos hecho nuestra asignación, pastor, ¿sabes qué? Hace rato hubiésemos llegado al otro lado. Pero muchas veces escuchamos la prédica y salimos pompeados, y cuando llegamos al otro lado nos empezamos a enfocar en las situaciones adversas y nos olvidamos de la gloria que vimos aquí, y nos olvidamos que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Se nos olvida que somos poseedores de una gran promesa. Así que qué bueno y qué misericordioso ha sido Dios con cada uno de nosotros, que hoy también está extendiendo una invitación por medio de su palabra a que nosotros pongamos toda nuestra confianza, toda nuestra fe en Él. Amén. Y que demos ese paso de fe. Cada uno sabe cuál es su llamado. Si no lo sabe, hay que seguir orando. Ya luego el pastor, ¿para qué? ¿Verdad? Para que tenga una dirección pastoral. No vaya a consultarle a otra persona, ni a mí, ni a otra persona. Usted vaya donde el pastor, para que le dé dirección, porque Él es el ángel de la casa. Cada uno de nosotros tiene un llamado particular. Hemos sido escogidos por Dios para servir en algo en el cuerpo de Cristo. Y algunos están estancados por algún tipo de temor, por el que dirán. Hoy el Señor te dice, es tiempo de cruzar al otro lado. No hay que esperar al 2024, es que es ahora. Es tiempo de cruzar ahora. Es tiempo de conquistar ahora. Es tiempo de que le demos el primado al Señor y podamos llegar al lugar que Dios ha determinado para cada uno
de nosotros. Yo le invito a adoración. Yo le invito, hermano, que si usted